Hola, 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 ¿cómo están? Buenas noches. Arrancamos un nuevo programa de Hoy Nos Toca, edición martes, una edición especial, porque hoy estamos de cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, Lina! Gracias, Lean. Yo te 21, dije... ¿no? 21, sí. Muy bien. Yo te dije igual que no me podías decir feliz cumpleaños si no me cantabas. Así que a lo cantar. Cumpla feliz, que lo cumpla feliz. Bueno, gracias, que gracias. Lo cumpla Lina, que Ay, no lo puedo creerlo. cumpla feliz. Perdón, Daniel Santa Cruz, por lo que estamos haciendo con este programa. Bueno, arrancamos el programa con mucha información. Martes son las 10:01 de la noche en Argentina, pero en Kiev, Ucrania, ya es miércoles. Son las 3 de la madrugada en Kiev. ¿Y por qué te estoy diciendo esto? Porque fuentes de inteligencia occidentales citadas por el propio presidente de Ucrania habían puesto este miércoles como la fecha de la supuesta invasión de Rusia. Bueno, eso todavía no sucedió, quédate tranquilo. Pero vamos a seguir ese tema de cerca, vamos a hablar qué es lo que está sucediendo. Hoy justamente el presidente Biden de Estados Unidos hizo una declaración a una conferencia de prensa en la cual dijo, bueno, todavía no verificamos que hay un retiro de tropas, pero seguimos negociando con Rusia. Te vamos a contar todos los detalles, por qué se llegó a este punto de conflicto y qué puede llegar a suceder. Para eso invitamos a Ariel González Levalle, un gran analista internacional, que en un ratito se va a sentar con nosotros y nos va a dar algunas claves para entender este conflicto. Y otro tema del día, la declaración del presidente Alberto Fernández. 3 horas en Comodoro Pi. 3 horas en Comodoro Pi declarando por esta causa por presuntas irregularidades en las obras públicas en la provincia de Santa Cruz, que tiene como principal acusada a la vicepresidenta Cristina Fernández. Dos datos importantes, dos resúmenes que dejó esto. Por un lado, defendió la gestión de la expresidenta y por otro lado, estuvo muy en desacuerdo con el por qué esta causa está avanzando. Así que tema durante toda la jornada, ¿no? Una causa de alto voltaje político, teniendo en cuenta que es la primera vez en la historia que un presidente en ejercicio va a declarar como testigo en una causa donde está imputada su vicepresidenta. Así que vamos a seguir ese tema. Y el otro tema político-económico del día, inflación. Hoy el INDEC divulgó el dato de enero, el dato de inflación de enero, que dio 3,9% de aumento del IPC. Pero el dato más llamativo, que vamos a estar hablando con un economista en mesa, Gabriel Rubinstein, es el aumento de los alimentos. ¿Cuánto aumentó el tomate? ¿Cuánto la lechuga? ¿Cuánto la papa? ¿Cómo eso afecta al poder adquisitivo de los argentinos? Bueno, tenemos un programa redondo, con muchísima información, así que te pido que te quedes hasta las 23 en el canal de la ciudad. Si la materia prima sigue subiendo de precio, bueno, eso claramente impulsa a que la presión inflacionaria llegue a la góndola. Tenemos el detalle del acuerdo para saber en qué compromiso vamos a meter al país. Ahora, nadie habla del costo que significa entrar en default. Quería saber qué sabía concretamente de las obras que figuraban en la... Ahora, yo lo que le invito, doctor, es a que lea la cantidad de obras que hay. Es como si usted le preguntara por cualquier otra obra, no tengo ninguna posibilidad de recordar. По поводу, хотим мы этого или нет? Конечно, нет. Именно поэтому мы и выдвинули предложение о переговорном процессе, результатом которого... Como te contábamos, llegamos finalmente al supuesto día D, ese día que anunciaba la prensa internacional y que el propio presidente de Ucrania, Zelensky, marcó como el día en el cual se podía dar la invasión rusa, algo que todavía no sucedió. Y vamos a hablar de este tema. O sea, muchas veces los temas internacionales no están en la agenda pública de los medios de comunicación. Generalmente cuando suenan los tambores de guerra, los medios agarran estos temas. Pero a nosotros somos unos apasionados por los temas internacionales, así que por eso le invitamos a Ariel González Levalle. ¿Cómo estás, Ariel? Ariel es secretario ejecutivo del Centro de Estudios Internacionales de la UCA. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. Y como te contábamos, el conflicto que se está dando en Ucrania es porque el presidente ruso, Vladimir Putin, está llevando a cabo unos ejercicios militares, tal vez los más largos de la historia. Hace 3 meses que empezaron estos ejercicios militares y que apostó a tropas en la frontera con Ucrania, pero no en una sola frontera. Las apostó al norte de Ucrania, al este de Ucrania y al sur de Ucrania. Y lo podemos ver en pantalla para que tengas una idea de cómo es el escenario geográfico. Ahí ves Ucrania y bueno, las tropas rusas están justamente asentadas al norte, vemos en Bielorrusia, vemos en Rusia, al este y al sur, en la península de Crimea. Ariel,
¿Por qué se llega a este escenario en el cual Putin desarrolla estos ejercicios militares y, bueno, y Occidente alerta sobre una posible invasión? Bueno, esto claramente fue un cálculo previsto por el Kremlin para forzar una negociación en un momento internacional en el cual Estados Unidos está reorientando sus prioridades, desde lo que es el Gran Medio Oriente hacia el Indo-Pacífico. Ahora bien, estos movimientos militares que han durado 3 meses, hoy en día alrededor de la frontera de Ucrania concentran ni más ni menos que casi el 70% de la capacidad de combate terrestre que tiene Rusia, que es un país muy, muy importante desde el punto de vista del poder militar. Puso sus fichas del TEG alrededor de Ucrania. Exactamente. Y esta, digamos, presión al máximo que ha desarrollado durante, digamos, especialmente las últimas semanas, está dando resultados. Digamos, si uno lo ve desde el punto de vista de digamos, un orden liberal con ciertas normas y reglas, bueno, en general Rusia siempre se comporta de una manera diferente, tiene sus propias comprensiones sobre cómo interpretar acuerdos y normas internacionales, y lo que ha forzado, en definitiva, a Putin es que se le preste atención a cuestiones y a preocupaciones de seguridad que tiene Rusia, no ahora, sino desde hace digamos, más de 15 años, y que Putin lo ha hecho explícito, por ejemplo, en un famoso discurso en la Conferencia de Seguridad de Múnich, allá por el año 2008. ¿Cuáles son los temas en que, en definitiva, hoy en día Rusia, podemos decir, tiene cierta ventaja y que habría algún acuerdo? En primer lugar, volver a negociar un acuerdo sobre el no despliegue de armas estratégicas de alcance intermedio, que son en general misiles de 500 a 5.000 kilómetros en Europa, ¿no? Esto es un tratado que denunció en su momento la administración Trump, y también Rusia lo venía violando sistemáticamente. En segundo lugar, hay una cuestión referida al no despliegue de armas estratégicas en Ucrania y en los países de la OTAN de Europa Oriental, países del Báltico, pero fundamentalmente Rumania digamos, y Polonia. Ahora bien, hay algunos puntos todavía que se están discutiendo, que tienen que ver con el acceso, digamos, con el ingreso de Ucrania a la OTAN, porque aquí no solamente juegan los países, deciden los países europeos y Estados Unidos, sino también esto es una decisión definitiva de Ucrania, también de Georgia, que tienen una situación bastante similar. Y la otra cuestión es la aplicación de los acuerdos Minsk II, los acuerdos de negociación de paz, por el conflicto que hay en el este de Ucrania, que esto da para hablar de mucho, que en definitiva, digamos, se han firmado y Ucrania no los ha implementado, y lo que hace básicamente Rusia es presionar para que se implementen, que en síntesis lo que busca es que haya autonomía de estas repúblicas populares de Donetsk y de Lugansk, que hoy en día más del 30% de la población tiene pasaporte ruso. Entonces vos me estás contando, Ariel, de que el timing de Putin es, bueno, Estados Unidos está más preocupado por China, está enviando recursos militares, económicos y diplomáticos hacia la región de Asia-Pacífico. Entonces Putin también actúa en este momento porque no quiere que Ucrania forme parte de la OTAN. ¿Esto es cierto? Sí, esto es cierto, y el veto, que hoy en día es de facto de Rusia hacia la OTAN, básicamente hay una línea roja que marca el Kremlin, que creo que si Estados Unidos y los países de la OTAN aceptaran a Ucrania como miembro, habría un conflicto armado. Esto, creo, digamos, la movilización de las tropas también marca, es una señal hacia eso. Un antiguo ministro de Asuntos Exteriores de Napoleón, Talleyrand, decía, bueno, uno no se sienta sobre las bayonetas, ¿no? O la usás o negociás con ellas, pero, digamos, esto es de una u otra manera un arma que tiene Rusia para negociar, una preocupación que tiene que ver con un entorno regional que históricamente Rusia lo percibe como lesivo, una amenaza a su seguridad. No, justamente para los que estamos como tan externos de ese conflicto, ¿cómo se explica por qué Rusia ve como una amenaza a la OTAN? Hoy Biden dijo que ni Estados Unidos ni la OTAN son una amenaza, pero para que lo entendamos el resto, ¿por qué lo ven así?
Bueno, creo que esto es, por un lado, un legado de la Guerra Fría, pero también tiene que ver con una serie de acuerdos que se negociaron, pero no se firmaron en el periodo entre el año 89 y 91, las cuales una especie de promesas orales, esto está documentado, de que la OTAN no se iba a expandir hacia el este, y en definitiva esto sucedió, ¿no? Entonces, digamos, Rusia tiene como una especie de espacio natural que ellos consideran zona de influencia, tiene una visión muy geopolítica clásica, digamos, los tomaron los decisores rusos, y ver que, digamos, su enemigo tradicional de una alianza que fue conformada contra Rusia y que tiene armas estratégicas orientadas a Rusia, bueno, obviamente generan una preocupación que ha ido increciendo. ¿Por qué? Porque la OTAN se ha ido expandiendo de a poco. La última expansión incluyó inclusive países que formaban parte de la Unión Soviética, como Estonia, Letonia y Lituania, y al mismo tiempo se ha desplegado el famoso escudo misilístico, que lo que hace es, en definitiva, alterar el equilibrio estratégico. Es algo que quizás nosotros no estamos acostumbrados. ¿Por qué? Porque esta es una cuestión de grandes potencias, ¿no? Que tienen armas nucleares y tienen dispositivos para lanzar esas armas nucleares. Y ese es el lenguaje que conversan entre ellos. Entonces, para los rusos, la amenaza de la OTAN es una amenaza eminentemente militar y tiene que ver con una amenaza de carácter nuclear, ¿no? Y esto, que parece un cuento de la Guerra Fría, bueno, es algo que estamos viendo hoy en día. Creo que una escalada de esta naturaleza no se da desde mediados de los 80. Recién nos contabas que en los 90 la OTAN se expandió hacia el este, Letonia, Estonia, Lituania. Bueno, sí, eso fue una segunda. Sí. En principio fue en Bulgaria. Sí, creo que para el 97, 98 Sí, fue Letonia, Estonia, Lituania. Bueno, Polonia. También son países fronterizos con Rusia. ¿Por qué para Rusia Ucrania es más importante o más crítico? ¿Es porque pasan los gasoductos del gas que exporta a Europa? ¿O hay otro tema más cultural, idiosincrático, que para Rusia Ucrania es un país mucho más vital tal vez que las repúblicas bálticas, por ejemplo? Sí, aquí la agenda es muy amplia, pero estas dos cuestiones son ciertas. En primer lugar, la mayor parte del gas que consume Europa pasa por Ucrania. En los últimos años ha habido una serie de gasoductos alternativos debido a que hubo crisis en el invierno de 2004, en el invierno del año 2008 y 2009, en los cuales Rusia le cortó el suministro o limitó el suministro a Ucrania. Esto afectó obviamente a las economías europeas. O sea que este tipo de crisis no son nuevas. Lo nuevo es la cantidad de armas que han involucradas. Y en segundo lugar, digamos, para Rusia y para la visión neoimperialista que hay hoy en día en el Kremlin, digamos, tener a una Ucrania que no responde a Moscú y que al contrario está digamos, alterando el equilibrio estratégico en la región, también afecta desde el punto de vista civilizacional. ¿Por qué? Porque, digamos, la civilización rusa, entre comillas, nace justamente en, digamos, la Rus de Kiev, en el siglo IX, en lo que hoy es Ucrania, ¿no? Entonces, para los rusos es algo... Al patriarca, la Iglesia Ortodoxa rusa. Exactamente, digamos, hay toda una cuestión de la identidad que, digamos, para la visión conservadora de Putin es muy importante, ¿no? Y esto también refleja quiebres y grietas dentro de Ucrania. Esta es otra cuestión. Ucrania es un país que está escindido desde el punto de vista identitario en aquellos que son más pro-ucranianos, digamos, más pro-occidentales, y aquellos que son más pro-rusos, que se expresan en este conflicto en el este, pero también hay una serie de provincias digamos, fronterizas a esa zona que tienen una visión más afín a Rusia que hacia Occidente, ¿no? Por cuestiones históricas, por cuestiones económicas, y esto que es algo que va a continuar. O sea, esta crisis termina mañana, pasado, dentro de 3 semanas, un mes, pero el fondo de esto, y aquí hay una frase muy famosa en la estrategia americana que decía, Brzezinski, sin Ucrania, Rusia no es un imperio, ¿no? Y esto creo que también tiene que ver con una visión más trascendente que existe en el Kremlin sobre tratar de recuperar, por lo menos neutralizar a Ucrania
como digamos, un país que por lo menos no genere problemas a Moscú. Y respecto a la postura de Estados Unidos, ¿vos qué pensás que es la preferida, digamos? Porque pareciera como un doble discurso, ¿no? Como estamos dispuestos a una vía política, pero también estamos preparados para una guerra que puede ser sangrienta y destructiva. Sí, voy a ser un poco políticamente incorrecto. Yo creo que Estados Unidos ha mandado una serie de señales por las cuales no va a intervenir directamente en un conflicto digamos, en la cual Rusia invade Ucrania. Sí, va a fortalecer los países vecinos, que ellos forman parte de la OTAN, pero no va a enviar sangre americana a combatir en Ucrania. Ahora bien, esta crisis le vino muy bien a Biden, que venía con las encuestas bastante abajo, porque se está mostrando una noción muy dura, anticipando los movimientos de Moscú, esta cuestión de que invaden, bueno, hoy a estas horas, es parte de una política muy clara de mostrar toda la información sobre la mesa y en caso que no se produzca, bueno, y que se llegue a una negociación, Estados Unidos lo hace de una posición de fortaleza. En el fondo esto es interpretable, ¿no? Pero puede ser una crisis en la cual salen ganando, como quizás como en otras épocas de la historia, tanto Estados Unidos como Rusia. Y si la crisis escala, también a Biden le sirve porque le permite polarizar con Trump, que fue un presidente que se llevó bien con Putin o que intentó tener una buena relación, ¿no? Exactamente. Y en general los demócratas, y Antonio Biden se ha mostrado de la campaña muy duro con respecto a Rusia, y esto también se expresa en los documentos oficiales. Así que creo que aquí, digamos, siendo bastante maquiavelista, creo que Biden tiene puntos para sumar. Hoy se habló que en Rusia, en la Duma es el parlamento, se iba a votar un proyecto de ley para que dos repúblicas, dos provincias del este de Ucrania, que están controladas por prorrusos, se independicen. Rusia ya en 2014 anexó Crimea, que era parte de Ucrania. ¿Vos crees que más allá del compromiso de que la OTAN no se expanda hacia Ucrania, también Putin busca desmembrar el país? Bueno, esto es una pregunta difícil, ¿no? Creo que es una carta que tiene sobre la mesa en caso que alguna de las condiciones que se están negociando no se cumplan. Pero digamos, para entender un poco el contexto de esta propuesta que se aprobó hoy en día en la Duma, fue impulsada por el Partido Comunista Ruso, que en general siempre ha tenido lazos históricos con estas regiones porque hay una nostalgia, ¿no? De las épocas. Fue una zona que tuvo, digamos, un éxito económico por el desarrollo del carbón y las industrias relacionadas. Siempre recuerdan con los tiempos comunistas como, digamos, con una buena memoria. Ahora bien, hoy Putin en la conferencia de prensa dio a entender que esto no lo iba a hacer, pero creo que, digamos, si esta crisis escalara, si en el caso de que Ucrania inclusive complique aún más el proceso de Minsk II, puede ser una decisión que ya ha tomado Rusia en el pasado, ¿no? El reconocimiento de Osetia del Sur y Abjasia, que los georgianos consideran como parte de su territorio. Eso fue en Georgia en 2008, después de una invasión relámpago militar, un ataque militar. Y no le tembló el pulso. En esa época estaba como presidente Medvedev, pero bueno, el primer ministro era Putin, y lo hizo, ¿no? Y yo creo que es una posibilidad, pero creo que, digamos, Rusia apuesta que simplemente el proceso de Minsk II, que ya está firmado, y los ucranianos mismos lo firmaron. El problema son, digamos, las tensiones y las diferentes complicaciones internas que tiene Ucrania, que bueno, también Rusia se monta sobre eso para generar más problemas, ¿no? En este conflicto, Ariel, ¿cómo juega China, que es el otro gigante, el adversario geopolítico y geoeconómico de Estados Unidos? ¿Cómo está jugando China en este conflicto? Bueno, hoy salió una nota en Wall Street Journal diciendo que esta crisis era fomentada por China, ¿no? Bueno, esto creo que es una interpretación demasiado excesiva sobre la capacidad que tiene China para influir sobre Rusia, pero aquí hay dos cuestiones. Primero, y esto estuvo claro durante la apertura de los Juegos Olímpicos de invierno, en la cual Putin y Xi Jinping firmaron un documento sobre una nueva era de relaciones internacionales, en los cuales son muy críticos de la hegemonía, entre comillas, de los Estados Unidos y plantean una visión internacional en conjunto. Esto en el medio de la crisis es una señal de política internacional. Y en segundo lugar, China, desde el punto de vista estratégico, le conviene que
Estados Unidos pierda energías, recursos y tiempo en esta crisis en Europa Oriental, mientras continúa el proceso de emergencia y de fortalecimiento de sus capacidades militares. Y creo que en definitiva es un juego que, si uno ve el mapa en su conjunto, uno de los más termina también beneficiado China. Te traigo un poco para Argentina, Ariel. Si llegara a haber una guerra, o por lo menos un conflicto armado en Ucrania, ¿cómo afectaría eso económicamente a la Argentina? ¿Por qué lado le pegaría? Ucrania es un productor de trigo, pero también me imagino que habría cierta volatilidad en los mercados internacionales, la energía también. Sí, hay tres temas que son fundamentales. En primer lugar, volatilidad de los commodities, que ya hemos visto que los precios han subido, y no solamente porque hay sequía en América del Sur. Esto seguramente el trigo hará ir por encima de los precios normales. En segundo lugar, energía. Ya estamos viendo que el precio del petróleo está subiendo, y eso también afecta a Argentina en términos importamos parte, claro, que es pequeña, de petróleo por parte de Rusia. Y en tercer lugar, esto es algo que no está visto tanto, es el tema de los fertilizantes, que son un insumo clave, en los cuales Argentina, para nosotros Rusia es el tercer proveedor de urea, pero quizás el más afectado es Brasil, ¿no? Hoy en día Bolsonaro tiene como en el top 3 de la agenda, uno es el tema fertilizante, que más o menos Rusia explica el 20% de lo que consume la economía, la producción agrícola brasilera, que dicho sea de paso, se ha incrementado de una manera importante en los últimos años. Entonces, por lo que me decís, estas tres cuestiones, la primera es positiva para Argentina, porque sube el trigo, Argentina exporta trigo. Sí. La segunda, la de la energía, es negativa, porque Argentina importa energía. Y la tercera, importa fertilizantes también. Exactamente, también sí, pero puede ser, puede diversificarlo porque no es tan excesiva. Para más o menos el 90% de los fertilizantes de urea provienen de Egipto, ¿no? Entonces, Rusia explica el 4 o 5%. Es claramente algo que, si bien los precios están subiendo de los fertilizantes en el último año, y más que nada debido a esta crisis, porque también Rusia puso cuotas de exportación, es algo que tranquilamente podría diversificar. Para terminar, la última pregunta, Ariel. Hoy se conoció, o por lo menos Rusia dijo, que retiró parte de las tropas, pero Estados Unidos contestó, bueno, eso no lo verificamos todavía. ¿A qué crees que están jugando Putin y Biden? ¿Están jugando al póker a ver hasta dónde llega uno, hasta dónde llega el otro, para obtener más concesiones en la mesa de negociación diplomática? ¿O crees que la carta militar está sobre la mesa de Putin y no descartó utilizarla? Bueno, siempre los analistas dicen que los rusos juegan al ajedrez, ¿no? Pero en este caso creo que ha habido explícitamente una desescalada de tipo comunicacional, no operativa. Es más, varios de los movimientos militares tienen que ver con que finalizaron unos ejercicios y volvieron a las bases, y las bases están más cerca de Ucrania que los ejercicios que estaban realizando. Pero sí, es claro que el Kremlin ha enviado una señal, pero que todavía, y esto creo que en las próximas semanas vamos a seguir viendo los tranques apuntando hasta que se genere un acuerdo marco que, bueno, vamos a ver hasta qué grado se formaliza, ¿no? Los rusos quieren formalizar, en Occidente no tanto, así que bueno, veremos qué nos depara en los próximos días. Esperemos que la carta diplomática se termine imponiendo. Bueno, Ariel, muchas gracias por venir y por explicarnos el conflicto. Muy amable. Un placer. Bueno, en cuanto volvamos de la pausa, vamos a un breve corte ahora, pero cuando volvamos te vamos a contar cuáles fueron los alimentos que más aumentaron en enero, cómo eso impacta en tu bolsillo. Bueno, para eso vamos a estar dialogando con Gabriel Rubinstein, un economista, que nos va a contar un poco por dónde pasa el tema de la inflación, en qué estado están las reservas del Banco Central y cómo se encamina o no la negociación con el FMI. Quédate que ya volvemos.
Esta tarde el INDEC difundió el dato de inflación de enero. Nuevamente la inflación vuelve a preocupar a las autoridades y al público porque 3,9% mensual registró, pero tal vez lo más preocupante y lo más acuciante es que en enero aumentaron muchísimo los alimentos, entre ellos las verduras, las frutas, los tubérculos, productos estacionales, que seguramente vos fuiste a la verdulería y te diste cuenta cuando compraste un kilo de tomate redondo, el precio, el sacudón que pegó en enero. Bueno, para hablar de eso estamos con Gabriel Rubinstein. Gabriel, ¿cómo estás? Buenas ¿Qué tal? noches. ¿Cómo te va? Muy bien. Gabriel es director de GRA Consultora y fue representante del ministro Lavagna en el Banco Central. A vos, del dato de inflación que fue divulgado hoy, Gabriel, ¿qué fue lo que más te preocupó, lo que más te llamó la atención? Mira, yo creo que por lo menos no llamó la atención. O sea, ya más o menos se sabía 3.8, 3.9, 4.0, estaba por ahí. Lo que preocupa es que Argentina entró en un régimen de alta inflación ya hace bastante tiempo. El gobierno le busca explicaciones y cosas, pero omite lo central, que es que la emisión monetaria está girando alrededor del 50%. O sea, esa es la oferta monetaria. La demanda es estable, más o menos base monetaria 6% del PBI. ¿Qué significa eso? Que si emitís 50%, lo más lógico es que la inflación esté alrededor del 50%. Entonces eso debería ser la preocupación central. Cualquier gobierno que se preocupe por la inflación verdaderamente y no sea declamativo, lo primero que tendría que buscar es la manera de cerrar el grifo monetario. Y después puede haber temas menores. Pero acá el gobierno tiene esa... Yo no digo que tenga esa teoría porque no creo que sean tan tontos. Creo que confunden en general a la población. ¿Qué es relato, decís? Y si alguien del gobierno realmente cree que la inflación es porque los supermercadistas tienen poder monopólico, los formadores de precios, y que creen que eso es la inflación, es porque tiene una gran ignorancia. Yo creo, me cuesta creer que sean tan ignorantes. Pienso que en general son más proclives a tratar de salirse del medio y tratar de decir que no es un problema del gobierno, que no es un problema del Estado, y tratar de disimular la necesidad que tiene el gobierno y la vocación que tiene este gobierno en tener una inflación tan alta. Ahora, lo interesante es que el discurso del gobierno es el de los formadores de precios, pero lo que más aumentaron, como decíamos recién, fueron frutas y verduras. Por ejemplo, el tomate redondo 82%, la lechuga un 51%, que tenés un montón de bocas de venta, no son grandes formadores de precios, sino tenés pequeñas verdulerías de barrio. ¿Vos creés que este número de frutas, verduras, revela que fracasó el congelamiento de precios de Feletti? Mira, hay siempre temas estacionales con las frutas y las verduras. El congelamiento de Feletti es una manera de tratar de contener un poco las cosas para que no desborden completamente. Yo no creo que él crea que ese es el mecanismo para bajar la inflación. Es un poco absurdo. Ahí estamos viendo en pantalla, Gabriel, cuánto aumentó. ¿Es estacional que el tomate suba 82% de un mes para el otro? Sí, en general, en todo lo que es frutas y verduras, la mayor parte de las veces hay que buscar causas estacionales. No hay que fijarse en esa inflación mucho, hay que fijarse un poco en la inflación más núcleo y hay que fijarse en las condiciones inflacionarias. Digamos, hoy no estamos como en otros países que a veces están más preocupados por cómo subió la energía, la logística, etcétera. Estamos preocupados porque hace tiempo que estamos en un régimen inflacionario. Entonces, primero veamos el conjunto del problema. Después, si ves algún sector o algún lugar donde hay algún problemita por aquí por allá, lo podés corregir o podés ver qué pasa. Pero a ningún país del mundo se le ocurre que el fenómeno inflacionario es un fenómeno que tiene que ver con los formadores de precios. Cuando la economía es más oligopólica, lo que tenés que es más cara. No es que tiene más inflación, sino que es más caro el producto. Si una economía es muy competitiva, si Estados Unidos es muy competitivo y Argentina no lo es, lo que vas a encontrar es que el mismo producto en Estados Unidos es más barato. Y eso pasa generalmente en Estados Unidos contra Europa, pero que es más barato, no que tenés inflación. La inflación es otro fenómeno. Es cierto que en este momento también tenemos inflación en el mundo, y hay inflación que está girando al 5, 6, 7, 8% anual, pero nosotros al 50%,
provocada por la emisión sí. que hubo en los países centrales durante el COVID, ¿no es Bueno, cierto? ahí tenés distintas interpretaciones, donde básicamente tenés en el mundo un problema de mucho aumento en sectores, de ciertos sectores logísticos por el COVID de energía y también por estímulos monetarios exagerados en el caso de Estados Unidos, que es una polémica. Pero las polémicas de allá para nosotros son algo muy lejano, porque ahí están discutiendo cosas que si es el 4, si es el 5, si es el 6, nosotros damos si es el 50, si es el 55. Gabriel. Y respecto a esto que decís de los formadores de precios, ¿no? Regresando a lo que sucede acá, entonces, ¿qué responsabilidad hay? Porque vemos constantemente las reuniones de Feletti, ¿no? Con los farmacéuticos, con los minoristas, con los mayoristas. Hoy se reunió con los panaderos también para bajar el precio del pan, que estaba llegando casi a 300 pesos el kilo. ¿Cuánto es entonces el porcentaje de responsabilidades, digamos? Nuevamente es un tema, si vos, vamos a poner un extremo, si vos agarrás, sos gobierno, y le decís al supermercado o a tal empresa que si aumentan el precio lo vas a poner preso, ese tipo va a bajar el precio y vas a tener un resultado efímero de bajar. Cuando hay países que hacen ese tipo de cosas, a veces lo que tienen son grandes mercados negros, ¿sí? Cuando reprimís, o sea, vos no puedes reprimir. Que vos tengas, supongamos, un plan antiinflacionario y durante el plan antiinflacionario, si querés la inflación que fuera el 5% anual, haces un acuerdo de precios y salarios por 30, 60, 90 días para acomodar expectativas, eso está ok. Ahora, cuando querés siempre que la inflación esté bajada en base a reprimir, no, tus resultados son, vamos a poner como mínimo, como máximo, van a ser muy mediocres. Sí, vas a lograr que la inflación no se te dispare por ahí al 60, pero en realidad hoy estamos al vísperas de un acuerdo con el Fondo Monetario, donde el gobierno está diciendo que va a emitir más o menos el 20% de la base monetaria. Con lo cual es cierto que el gobierno podría aspirar a tener una inflación mucho más baja, pero nadie cree mucho que eso va a ser así. No se cree que finalmente sea lo que se acuerde con el Fondo Monetario, porque implicaría tener un gran ingreso de capitales del exterior, un gran endeudamiento, ¿no? Del gobierno con el Banco Mundial, etc. Y entonces, hoy no tenés suficiente credibilidad como para avanzar, pero lo primero es decir, bajamos el déficit fiscal, bajamos la emisión monetaria de ese déficit fiscal y recién ahí tiene sentido si algún sindicato arregló con el, no sé, por el cual 50% y vos tenés una política consistente con una inflación del 30%, sentarnos a la mesa y decir, che, mirá, hagamos 30 y si no, y si fallamos hacemos una cláusula gatillo y así podés reunirte con Hablando de eso, el Ministerio de Trabajo puso una pauta del 40% para las paritarias. No sé qué proyección de inflación tenés en la consultora vos para 2022. Mira, yo estimo que el 40% va a ser el número que más o menos arreglen con el FMI y que seguramente tendrá un desvío y se irá a la zona del 50%. Pero en realidad, ¿por qué tenemos que tomar? El gobierno dijo 33%. Vos fíjate las incongruencias. Están diciendo que la base monetaria va a aumentar el 22%. Ellos dijeron 33%. Seguramente firmen por 40% y al final terminemos en 50%. Porque no es creíble, no es muy creíble todo eso. Pero la inflación no debería ser tan alta. No debería. Pero para eso tenés que empezar por lo elemental. En un país donde la gente no quiere deuda del gobierno porque están siempre en default, donde nadie nos quiere prestar en forma voluntaria, bueno, vos tenés que acomodar el financiamiento. No tenés financiamiento, entonces tenés que bajar el déficit a cero. No tenés que tener déficit fiscal en estas condiciones de Argentina. Y es un tema a veces la gente piensa que si bajás el déficit fiscal a cero, es una recesión y todos van a sufrir. Y no se dan cuenta que Argentina ya hizo un ajuste 2018-2019 porque se quedó sin financiamiento y se paga lo que se llama el impuesto inflacionario, que es la erosión del poder adquisitivo. Cuando vos antes salías con 1.000 pesos y ahora tenés que salir con 2.000 o 3.000, es porque te pusieron la mano en el bolsillo. Porque esos 2.000 que antes destinaba a consumir, ahora los destinás a tenerlo porque todo se encareció. Entonces ese impuesto inflacionario es como cierran las cuentas públicas. Entonces, la discusión fiscal es decir, ¿seguimos cobrando el impuesto inflacionario
o cobramos otros impuestos o bajamos gastos. Es una redistribución de costos internos, no es que el país va a estar en recesión, porque el país ya ajustó. El país se ajustó 2018-2019 y ya se ajustó al menor financiamiento disponible. Entonces debería ser una discusión mucho más tranquila, menor, y no todas esas cosas que dicen de que eliminar el déficit fiscal es hambriar al pueblo. Entonces son pavadas realmente todo lo que están diciendo. Pero bueno, estamos así, ¿no? Esta es la situación. ¿Y por qué crees que para sectores del gobierno, del kirchnerismo, el no bajar el déficit fiscal y no retirar los subsidios a las tarifas de energía es como un dogma? O sea, evidentemente hay un sector del kirchnerismo que defiende eso. ¿Por qué crees que pasa? Mira, el kirchnerismo demostró ser déficit fiscal maníaco. Es decir, yo trabajé en el gobierno y estaba Néstor Kirchner y como parte del equipo económico, obviamente que dirigía la BAN y demás, estábamos bastante orgullosos de tener un superávit fiscal primario de más del 3% del PBI. Yo particularmente estaba estudiando qué hacer con la cantidad de dólares que sobraban en Argentina y si hacíamos un fondo anticíclico como había hecho Noruega, como había hecho Chile. Los famosos superávit gemelos. Teníamos superávit gemelos que justamente porque el país ahorra más, tiene superávit externo también. Y Cristina Kirchner, primero Néstor, 2006, 2007, y Cristina Kirchner, 2007 a 2011, y especialmente 2011 a 2015, rifó todo eso en forma absolutamente innecesaria. Cristina Kirchner dilapidó 35.000 millones de dólares en su segundo mandato, que hoy necesitamos como maná del cielo. Y no había ninguna razón, porque la economía crecía, porque encima los votaban. Si no hay ni razones políticas ni razones económicas y financieras. Después Cristina se pregunta sobre el bimonetarismo. Es una inconsciente, realmente han tomado una actitud totalmente inconsciente, porque vos ves líderes de izquierda en el mundo, como ahora Boric en Chile, Boric, que están diciendo que vamos a cuidar la situación fiscal, porque no son tontos. Y saben que si vos descuidás la situación fiscal, tenés una situación que se te va desmadrando, porque no podés siempre pagar con reservas porque se te agotan, no podés endeudarte porque entras en default, no podés emitir porque entras en una inflación galopante. La inflación en esa época era 5% anual. Entonces, como si cuando las cosas estaban bien, igual se fueron al déficit y a la inflación galopante. Cuando están mal es porque hay que emitir, porque se necesita cubrir los gastos sociales. Siempre quieren emitir más, siempre quieren gastar más, y a mi juicio son unos irresponsables, inconscientes. Y en ese sentido, ¿cómo se revierte entonces esta situación? Digamos, ¿cuántos años se necesitan quizás para cumplir en este caso también con lo que pide o este inminente acuerdo que llevarían adelante con el Eso depende de nuestras capacidades. Si quisiéramos tener un plan de estabilización y terminar la inflación en 6 meses, lo podemos hacer, no hay ningún problema. Argentina lo hizo, bajó fuertísimamente la inflación en el plan austral, bajó gobierno radical, que pensaban que iba a ser recesivo, fue expansivo. Bajó muy fuerte la inflación con la convertibilidad, llegó a casi cero. Argentina era uno de los países con menos inflación del mundo y la economía volaba. Es decir, está en la voluntad, en 2003, 2004, 2005, la inflación era el 5% anual. Y la economía crecía el 8, 7, 6%. O sea que no hay ninguna contradicción entre tener baja inflación y que la economía funcione bien. Y estuvo en la voluntad. Lo hizo un gobierno radical, lo hizo un gobierno menemista liberal, lo hizo un gobierno kirchnerista, llamémosle medio izquierdoso. O sea que en realidad es una cuestión de voluntad política. Cuando no hacemos eso es porque no tenemos, como país no tenemos la voluntad política de hacerlo. El fondo es una anécdota, que necesitamos al Fondo Monetario que venga y nos diga, che, sería bueno que tengan menos inflación. Eso es por una incapacidad manifiesta del Estado argentino de autoorganizarse de una manera, llamémosle así, civilizadamente, de una manera madura. Y bueno, estamos ahí a los tumbos, ¿no? Gabriel, hace tiempo que vos venís alertando sobre el bajo nivel de las reservas en el Banco Central. Sos, de hecho, uno de los economistas que más foco puso en eso. ¿Qué peligro corre la economía argentina por ese bajo nivel de las reservas? Bueno, lo que estamos viendo, que hoy están prohibiendo importaciones a un montón de empresas con este asunto de la capacidad financiera de las empresas que inventaron ahora,
empresas de todo tipo están con dificultades para importar insumos. Eso está pasando hoy, todos estos días. ¿Y la consecuencia de eso es un freno en la actividad económica? Y sí, va a ser un freno porque no podés manejar todo el tiempo, bueno, mira, no puedo hacer esto porque no puedo producir. Bueno, a ver, libérenle las tuercas para esto, y el otro, libérenle el otro. Si vas a organizar la economía de un país de esa manera, como si fuera un kiosquito, no, estás muy mal. Entonces estas cosas van a contribuir a que la economía le vaya peor y que todo el mundo esté alarmado. ¿Quién va a invertir en un país, las propias empresas que están en Argentina, si cada 2 por 3 hay normas que ni siquiera les permiten producir con fluidez? Ya no hablemos de que le cortan, no sé, ¿cómo te puedo decir? Que hay problemas con los cortes, con los piquetes, con esto, con otro, sino que ni siquiera te dejan producir con fluidez. Entonces es como, y la situación es grave, la de reservas. Ahí estamos en 4.000 millones de lo que se llama reservas líquidas negativas, y es escandaloso porque el Banco Central está usando los encajes de la gente, algo que no debería haber hecho. Los depósitos de la gente. Más o menos 30% de los encajes que tienen, los depósitos en dólares tienen encajes. De esos encajes, más o menos el 30% los está usando el Banco Central como si la gente se los hubiera prestado, como si los bancos se lo hubieran prestado y nadie se los prestó. Es como que los manoteó. Los está manoteando. ¿Se puede hacer? No, para mí es completamente ilegal. Es completamente ilegal. Vos decís, el dinero será fungible, no es de acá. Bueno, explícame de dónde es. Un auditor, a mí me gustaría que los periodistas le pregunten al Banco Central y le pregunten a los auditores externos del Banco Central, a ver, decime, yo hago las cuentas, les agarro las reservas brutas, les saco los swaps de China, les saco justamente los encajes, les saco el oro, les saco esto y digo, che, son negativas. ¿Qué quiere decir negativas? Que estás usando plata que no es tuya. Es como si yo te hubiera a decir, che, suponete que yo tengo la plata, ¿me tenés $10.000 que no tengo donde tengo que salir a la calle y tengo miedo de que me pase algo? ¿Me los guardás? Sí, yo te los guardo. Y vengo al día siguiente y ya no los tenés. Pero no me los guardaste, sí, pero los usé, te los doy la semana que viene. No se hace eso. A fin de año pasado, voceros de los bancos me decían que había liquidez, que había robustez en el sistema en cuanto a los depósitos en dólares. Sí, está bien. ¿Vos crees que eso se sigue dando? Claro, lo que pasa es que es un abuso de confianza, porque los depositantes se han quedado en el sistema, 15.000 millones. Ahora, y hay una gran parte que eran encajes. Y el Banco Central, viendo que la cosa es así, usa los encajes, total, ¿quién se va a dar cuenta? ¿Quién se va a dar cuenta? Nadie va a venir a contar las reservas que tenemos, que no tenemos. O sea, como el dinero fungible, lo pueden hacer, pero lo pueden hacer fácticamente, operativamente, pero no es plata del Banco Central. El Banco Central no debería tocar eso. Es más, ese dinero debería estar en el exterior para que no haya dudas. Pero el Banco Central aprovecha la circunstancia y usa plata que no le corresponde, que lo hace porque no lo hacen de maldad, lo hacen porque no tienen un solo dólar. Tienen que hacer eso porque ven la caja, no tenemos dólares, ¿qué hacemos? Y bueno, usemos los dólares de los depositantes y lo devolvemos la semana que viene, cuando arreglemos con el fondo, cuando entre la cosecha. ¿Quién se va a dar cuenta, total? Gabriel, si se ordenan las cosas en el Congreso y bueno, se aprueba el acuerdo con el FMI, ese acuerdo con el FMI, para vos, ¿en qué escenario pone a la economía argentina? ¿Ayuda a estabilizarla o es un vamos viendo y esperamos a 2023-2024? Ayuda a evitar escenarios mucho peores. Entonces nos consolida un escenario de mediocridad, pero que puede mejorar en el margen. Entonces la inflación, en vez de ir al 55, 60, como uno piensa, pueden ir al 45, 50. Bueno, es una mejora. Entonces vas bajando de a poco el déficit. Bueno, o sea, ayudará incluso al próximo gobierno a tener algo más ordenado. O sea, lamentablemente nuestra falta de conciencia nos obliga a tener a alguien de afuera, el malo de la película, que nos ayude a ordenarnos un poco. Eso es bienvenido, es bienvenido. Es un acuerdo muy light o muy llevadero, pero es un tipo de acuerdo que después veremos si se cumple, porque vamos a estar cada 3 meses viendo si Argentina cumple, porque la vocación de Argentina por no cumplir acuerdos con el FMI es muy alta, y entonces habrá que ver después si se cumple. Pero a la medida que se cumpla, bueno, vamos mejorando un poco las cosas y yo creo que es algo positivo.
Te hago la última. Claudio Loser dijo hoy que vamos a estar cada 3 meses al borde del default, si hay acuerdo, por esto de las revisiones trimestrales. ¿Vos coincidís con ese diagnóstico? Bueno, no sé, y bueno, lo que te decía, yo no sé si vamos a estar al borde del default porque siempre uno tiene cierta esperanza que el gobierno sea responsable, que trate de cumplir lo que firma, especialmente cuando es bastante laxo. Y lo que sí hay que ver al principio cuando veamos si realmente hay cosas realistas o no, porque se ha especulado mucho que vamos a tener, además de los DEC, de los derechos especiales de giro que nos piensan devolver, otros $5.000 millones del Banco Mundial, del BID, de Rusia, de China, de los DEC que están en un fideicomiso. Vamos a ver qué hay de todo eso. En la medida que no haya eso, va a haber que haber más emisión monetaria, entonces la meta esa que se anunció del 1% del PBI de adelantos transitorios va a tener que ser mucho mayor. O sea, todavía la letra chica no está. Pero bueno, suponemos que lo que se firme es algo coherente y que es algo cumplible y después veremos la vocación del gobierno de cumplir y Cristina de hacer un poco la vista gorda, como está haciendo ahora, que en el sentido de decir no apruebo el acuerdo, pero tampoco lo combato abiertamente y trato de mantener ese capital político y qué sé yo. Bueno, veremos que el gobierno, el camino que transita el gobierno. Esperemos que no estemos en ese escenario cada 3 meses diciendo hoy no cumplen, no, al final cumplen, que sea un poco más llevadero, porque eso hace, siguiendo un poco las palabras de Guzmán, a veces zaracea mucho, pero decir que habló 28.000 veces de la tranquilidad que no tiene nadie salvo él, pero que para que la economía esté un poquito más tranquila se necesita que cumplan lo que firmen, que alguna vez cumplan. Y bueno, esperemos que sea ese caso y no estemos cada 3 meses pensando que va a haber un inminente default, ¿no? Clarísimo. Muchas gracias, Gabriel, por venir al programa. Gracias muy amable. a ustedes. Bueno, nos vamos a un breve corte y cuando volvamos te contamos con Lina las últimas novedades en la causa que frenó la exploración petrolera en Mar del Plata. Te contamos cuál fue la movida judicial del gobierno, cuáles fueron sus argumentos y qué puede pasar de ahora en más. Quédate ahí que ya volvemos. Tercer bloque en Hoy Nos Toca y te vamos a contar una historia, Lina, bastante llamativa. Viste, Lina, que hace un tiempo, bueno, un juez federal en Mar del Plata frenó la exploración petrolera que se iba a dar a 400 kilómetros de la costa para buscar si había hidrocarburos, si había petróleo bajo el mar. Bueno, este fin de semana, el abogado constitucionalista Daniel Sabzai publicó un tuit con una foto, una imagen, que generó mucho ruido en el gobierno nacional y que provocó que el gobierno actuara ante la justicia contra esa medida cautelar que frenaba la exploración petrolera. Vamos a ver, la imagen es Daniel Sabzai, que es abogado constitucionalista, junto al juez federal que decidió frenar la exploración petrolera y uno de los abogados ambientalistas que presentó la medida de amparo, que luego prosperó en ese juzgado. Y es muy interesante porque ahí Sabzai dice, poco después del dictado de la sentencia que frenó la explotación petrolífera en las costas de Mar del Plata, junto al autor, el juez Santiago Martín, honra a la justicia argentina. Feliz de compartir la mesa con él y con el gran ambientalista José Esaín. Es interesante porque el gobierno nacional, cuando se publicó esto, dijo, pero esto es un motivo de recusación para el juez federal. ¿Cómo el juez federal es amigo o por lo menos mantuvo una reunión con una de las partes que había presentado justamente la medida cautelar? Y bueno, hoy el gobierno nacional justamente se presentó ante la justicia, apeló este fallo de este juez que vemos ahí en la mesa con Sabzai y pidió la recusación del mismo. Con lo cual, ahora la Cámara, la instancia superior, va a tener que decidir cómo sigue esto, pero bueno, hay cierto ruido político en las redes sociales sobre la participación de este juez con este ambientalista que había presentado el amparo, ¿no? Claro, es uno de los motivos de la apelación, ¿no? Pero tras este pedido de la
de la cautelar presentada por el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, Entre junto a otros. organizaciones Sí. ambientalistas, el gobierno dijo, bueno, apelamos por 2 razones, que fue lo que dijo el secretario de Energía, Darío Martínez. Por un costado, porque consideran que los fundamentos están como separados de la realidad, y por otro costado, porque detener este avance que se quiere seguir adelante, ¿no? Detener este avance que se quiere, este proyecto que se quiere llevar adelante, evita la proyección que tiene el gobierno en materia de proyección económica, de trabajo dentro de las ciudades costeras, y bueno, hoy rápido llegó esa apelación, ya la venían anunciando igual, Sí, Culpa sí, ya sí. un poco había dicho vamos a apelar a esto porque consideramos que está desentendido de la realidad y de lo que el gobierno plantea con este proyecto. Un proyecto que ellos ya habían dicho, es un proyecto que si bien no se basa en combustibles renovables, sino en combustibles fósiles, el Ministerio de Ambiente asegura que lo van a hacer bajo un marco de estándares de calidad muy altos para poder hacer esta exploración sísmica y ver si se encuentra petróleo a 300 kilómetros de la costa argentina. Sí, era de cajón, era sabido que el gobierno iba a apelar el fallo, pero la novedad fue justamente este pedido de recusación al juez federal, que hay que ver qué pasa ahora, si esta foto que publicó Sapsay lo incrimina y la Cámara lo aparta, o si la Cámara le otorga su confianza y lo deja seguir en esta causa, ¿no? Pero bueno, para el gobierno nacional es un tema importantísimo, por lo que decía Lina, porque el gobierno está apostando muchísimo a la creación de empleos en las zonas costeras y a exportar hidrocarburos para mejorar un poco la balanza de pagos y el balance comercial que tiene Argentina, ¿no? En un momento en el cual necesita muchos dólares. Claro, con una postura en contra que le exige al gobierno cumplir con este pacto que se hace en el Acuerdo de París, de no más emisión de dióxido de carbono, pero que el gobierno le responde, bueno, no es tan fácil hacer esta transición energética, lleva años y por lo tanto durante esos años el gobierno quiere seguir generando empleo, trabajo en base a esta exploración offshore. Bueno, Lina, nos quedamos sin tiempo, te queda 1 hora de cumpleaños, así que vamos a cortar acá. Me queda 1 hora de cumpleaños a mí y 1 hora de cumpleaños a nuestro compañero Víctor. Víctor, que le mandamos un gran abrazo estuvo callado también. todo el día y no lo dijo y recién sabemos que está de cumpleaños también. Que las felicitaciones valgan para él también. ¿Le puedes cantar otra vez? No, ya cante una vez, por contrato solo una vez. Bueno, nos quedamos, te invitamos a que sigas en la programación del Canal de la Ciudad. Nosotros volvemos mañana a las 10 de la noche, así que te vamos a esperar seguramente mañana con mucha más información. Hasta mañana.